Muchas gracias a todos por su presencia. Las indicaciones para disfrutar de nuestra transmisión son: mantener tu cámara y micrófono apagado mientras está la ponencia para disfrutar de mejor manera la presentación. Recuerda que en la parte de abajo de tu pantalla se encuentra el botón de chat, el cual puedes utilizar para colocar tus preguntas respecto a la ponencia. Algunas de ellas serán seleccionadas para responderse en vivo al final de la presentación. Procedo a dar la bienvenida a la coordinadora de esta sesión, la doctora Lourdes Arriaga. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés en nuestro primer webinar de ASI Leucemia Infantil. Como varios de ustedes saben, ASI Leucemia Infantil es el formato de página web, redes sociales, con el que interactúa con toda la comunidad que esté interesada a sumarse en el PRONAI 303064, apoyado por CONACYT, que se refiere a la armonización de los inmunofenotipos para el reporte en leucemia infantil. El día de hoy nos acompaña la coordinadora general de los PRONAIs, al cual pertenece ese PRONAI que les mencionaba de armonización, que es la doctora Rosana Pelayo Camacho. Nada más una pausa, equipo. Yo no estoy viendo la cortinilla de la doctora Pelayo. Ahí está. Ahí viene ya. Perfecto. Ahí sí, ahí está. Muy bueno. La doctora Rosana Pelayo actualmente es la titular de la Unidad de Investigación en Salud del IMSS, y hasta hace poco ella se desempeñaba como investigadora titular en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente en Puebla, donde ella nos va a mostrar parte de el laboratorio de citómica que forma parte de este esfuerzo para combatir la leucemia infantil. Ella es química egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado, un doctorado por la misma UNAM, estudios de postdoctorado con el doctor Paul Quinqué, tiene múltiples publicaciones, un índice H muy elevado, pero lo que hoy nos compete, lo más importante, es que es una de las personas más activas en mejorar las condiciones de los pacientes que desafortunadamente padecen de leucemia infantil en nuestro país. La doctora Pelayo además es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y ha recibido múltiples reconocimientos, como es el haber sido la presidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología, así como recientemente por su trabajo en divulgación y educación por parte de la UNESCO. Sin más, le doy la palabra a la doctora Pelayo, sin antes agradecerle profundamente por la oportunidad de que estemos aquí todos reunidos. Es en buena medida su esfuerzo lo que nos tiene aquí reunidos, y por permitirnos abrir con esta maravillosa ponencia, y que es la visualización general del PRONAI multidisciplinario de leucemia infantil. Bienvenida, doctora Pelayo. Muchísimas gracias. Espero me están escuchando muy bien y espero también estén ya viendo apropiadamente la pantalla. Muchas gracias, doctora Lourdes Arriaga, por esta presentación, desde luego inmerecida. Gracias a todos y a todas por estar presentes en un mes tan especial, celebrando la posibilidad de concientizarnos acerca de las necesidades que los niños y las niñas con cáncer y sus familias tienen, y las oportunidades que los investigadores e investigadoras, médicos, profesionales de la salud, tenemos enfrente de nosotros para aumentar las expectativas de sus vidas y generar un mundo mejor. Construir por la paz a través de la ciencia, desde luego, y a través de la mejora de las condiciones de nuestras poblaciones pediátricas. Entonces, es un mes especial para todos acá, es un mes muy especial para el PRONAI de leucemia, y desde luego es una celebración para mí hoy a favor de ASI Leucemia, porque ha sido una
iniciativa, ¿no?, sin precedente en el país que puede cambiar el rumbo de esta enfermedad simplemente por la difusión, la divulgación crítica de todo lo referente a la leucemia y de las iniciativas en torno a ella. Entonces, bueno, pues simplemente para comenzar, quiero decir que este mes y luego culminando en febrero 15, uno dedica tiempo, ¿no?, de investigación para intensificarla a favor de los niños y las niñas con leucemia, para tratar de coordinar políticas públicas, dimensionar los efectos de la enfermedad sistémica, globalizar todas nuestras intenciones y nuestras acciones a favor de mayor investigación por la vida y concientizar a la población, concientizar a los profesionales de la salud, educar, ¿no?, a nuestros políticos, educar a los tomadores de decisiones, educar a las familias y profundizar en el conocimiento para que toda intervención que tenga por intención disminuir las tasas de mortalidad en nuestros pequeños estén fundamentadas en el conocimiento. Y ha habido, a partir de 1959, en donde, año en el cual se consagraron los derechos de los niños y las niñas a la salud y a la educación especializada, ha habido una serie de acciones alrededor del globo a favor de ellos y a favor de tener una fenotipificación, un diagnóstico adecuado y preciso en tiempo, tener un tratamiento integral, ¿no? Ver a la enfermedad como una patología sistémica y, por tanto, abordarla sistémicamente, ¿no? Abordarla desde la multilateralidad y desde la multidisciplinariedad. Y entonces, parte de estos esfuerzos pues, se concentran en otros sitios del mundo. Se han concentrado en su mayoría en Estados Unidos, los programas para la mejora de la supervivencia y para entender la epidemiología de la enfermedad en Estados Unidos. Desde luego el Cancer Act tuvo un efecto muy favorable, no solo para el cáncer infantil, sino para todo tipo de cáncer en el adulto y en cualquier región del mundo. Y bueno, todos los registros nacionales e internacionales que intentan conocer a profundidad desde nuestros números, y hoy que está habiendo muchas iniciativas para que estos registros estén extendidos a los determinantes sociales y ambientales de la salud, pues que intenten entender el contexto en el que se desarrolla una enfermedad como la leucemia y como los diferentes tipos de cáncer. Y al interior de nuestro México, pues desde luego en el 2015, en donde se estableció el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de Cáncer Pediátrico y del Adolescente, pues se montó un parteaguas, ¿no? Para la población, y después el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que aún está en funciones y que está retomando el apuntalamiento de los registros nacionales para conocer las cifras de cáncer infantil en nuestra región. Particularmente yo me siento muy atraída, y no solo eso, muy comprometida con todos los objetivos que ha determinado todos los Estados miembros de Naciones Unidas, ¿no?, a través de la UNESCO, para transformar nuestro mundo. Y dentro de esos objetivos, bueno, uno principal es entender la leucemia infantil y tratar de disminuir las tasas de mortalidad en los países y regiones vulnerables del mundo, dentro de los cuales estamos nosotros, al 60%. Obviamente, en países del primer mundo, pues esto, de economías desarrolladas, esto logra, ¿no?, supervivencias hasta el 95%, pero nosotros sabemos que tenemos unos rangos grandísimos de alta preocupación, desde 30 a 70% de supervivencia, lo cual definitivamente merece correr el desafío de, a través de proyectos que impliquen decisiones globales, planteamientos colectivos y desde luego acciones desde la investigación, se logre disminuir esta cifra, ¿no? Y llegar a lo que nos ha
sugerido Naciones Unidas, que es el 60% al menos. Entonces, en respuesta a esta necesidad urgente de atender el cáncer infantil, nació el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia como parte del Programa Nacional Estratégico de Salud del CONACYT y la Secretaría de Salud, y desde luego ha habido un enlace entrañable con el IMSS y con muchas de sus instituciones, de todos los que nos acompañan hoy en este webinario y de todos los que participan en este programa. Y la meta es clarísima: reducir la tasa de mortalidad temprana por leucemia infantil. Esa es la meta, y nuestro blanco son las poblaciones más vulnerables de la nación, que además están inmersas, ¿no?, en un entorno ambiental que podría ser patogénico y que podría estar influyendo en la disminución de las probabilidades de remisión. Y entonces, esta meta solo puede ser alcanzada cuando muchos cerebros, ¿no?, cuando muchos líderes de opinión, cuando muchos expertos en diferentes áreas estratégicas pueden trabajar colectivamente. Y ese es el caso de PRONAI. Ese es el caso en el que tenemos 4 ejes estratégicos. Uno es la epidemiología descriptiva y ambiental. El segundo es un eje basado en investigación científica básica y aplicada. El tercer eje, importantísimo, indispensable, es el eje de educación. Y el cuarto eje es de biotecnología e innovación. Dentro de estos 4 ejes estratégicos hay anclados 11 proyectos de investigación en diferentes instituciones del mundo de México, que además de todo invitan a investigadores del mundo, ¿no?, expertos en las áreas. Y dentro de la epidemiología descriptiva tenemos el proyecto de epidemiología en las zonas marginales, epidemiología ambiental en las zonas marginales de México. Este proyecto pilotea en Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, porque como se los voy a mencionar en un momento, pues es una región de la República altamente vulnerable, en donde en los últimos 10 años se han detectado tasas de supervivencia muy bajas, de las más bajas de la nación, y tasas de mortalidad de las más altas. Entonces hemos iniciado piloteando ahí, pero la intención es anclar con tal fuerza el proyecto que podamos en lo subsecuente cubrir a toda la nación. Después, dentro de los proyectos de investigación científica básica y aplicada, se encuentra el Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil, del cual voy a profundizar en esta ocasión, porque está a mi digno cargo. Hay un proyecto de genómica de la leucemia que está anclado al INMEGEN, el proyecto de células troncales leucémicas, que está liderado por una experta en el área, la doctora Antonieta Chávez, en siglo XXI, el proyecto de canales iónicos por Oksana Drobinskaya en la Universidad de Colima, proyecto de cortactina por Michael Schnorr en el Simvestab, y los perfiles epigenéticos de SNORNAS en UPAEP, Una Nueva Esperanza en Puebla, por la doctora Baños. Olvidé mencionar, y es importantísimo, que la epidemiología ambiental la lleva el doctor Juan Carlos Núñez en el IMSS y el doctor Mejía Arangure en INMEGEN. Y luego tenemos el proyecto de educación, que intenta de una forma magistral armonizar los sistemas de registro y diagnóstico por citometría de flujo, y está bajo la coordinación de la doctora Lourdes Arriaga Pisano y un gran equipo de trabajo que han, de hecho, hoy puesto a nuestra disposición todas estas plataformas para tener el primer webinario a favor de los niños con cáncer. Y también pues se necesita innovar y se necesita la biotecnología, porque no solo descubriendo y generando conocimiento sin aterrizarlo en una intervención, podremos cambiar el futuro y el rumbo de las enfermedades neoplásicas. Entonces tenemos 3 proyectos de innovación: uno de expansión de células troncales para trasplante hematopoyético, es decir,
Prácticamente estos 3 proyectos tienen que ver con terapia celular. Este es llevado por Héctor Mayani, el doctor Mayani en la UMEO de oncología. El proyecto de plataformas biotecnológicas de terapia contra el microambiente tumoral, que es sumamente importante, es decir, un proyecto que intenta tener no solo inmunomoduladores, sino terapia dirigida contra el ecosistema leucémico de los niños, especialmente aquellos que debutan o después recaen con leucemias muy atípicas y en donde es claro que su microambiente tumoral está tomando gran parte de esta patogenia. Y un tercer proyecto de terapia celular también, el desarrollo de inmunoterapia por CAR T-cells, pues que es un proyecto de súper vanguardia para la leucemia refractaria y está liderado por los doctores Olaya y Zapata en el INP y la doctora Zapata pues en Fundación IMSS e INP. Y entonces con todos estos 11 proyectos, desde luego, tengo que decir que por primera vez en la historia de México, estos 11 proyectos no solo son conducidos por un grupo de investigación que tiene un investigador responsable técnico y un número de científicos en formación. Estos proyectos son conducidos en un formato de binomio con la clínica, es decir, cualquier investigador que está participando en estos proyectos o coordinando los proyectos tiene un diálogo auténticamente entrañable con la clínica, con los profesionales de la salud que están a cargo de la vida de estos pequeños, y eso distingue al programa. Eso realmente es una bandera del programa importante para dar el paso hacia la implementación de estrategias que sí nos permitan disminuir las tasas de mortalidad. Y entonces vamos a incidir básicamente en 3 cosas: causas y riesgos, ¿no? A través del conocimiento, determinando cuáles son los factores ambientales, sociales y clínicos de riesgo, cuáles son, desde luego, la métrica convencional de la epidemiología, ¿no? Y a identificar las regiones de emergencia leucémica en nuestra nación. Y después vamos a incidir en el diagnóstico, pronóstico y prevención a través de todos estos enfoques de ciencia básica y de ciencia translacional que traen los investigadores de los 6 proyectos que mencioné. Estos aterrizan desde en huellas inmunológicas para predecir riesgos, estratificación, desde luego, de nuestros pacientes, perfiles que nos permitan hacer predicción y prevención de desenlaces desfavorables y tener por primera vez un atlas de la leucemia del México vulnerable, es decir, entender las causas a partir de un comportamiento de la enfermedad en St. Jude es muy bueno, pero no necesariamente refleja la realidad de México, la realidad de nuestras sociedades y la vulnerabilidad de nuestras poblaciones. Y yo les voy a demostrar en un momento todos los descubrimientos nuevos que vamos haciendo a través de los enfoques multidisciplinarios de PRONAI. Y bueno, quizás uno de los puntos más desafiantes pues es lograr tratamientos seguros y eficaces y al alcance de nuestras poblaciones. Nuevos anticuerpos terapéuticos que sí vayan dirigidos contra urgencias del ecosistema, herramientas para inhibir la migración celular, herramientas para eliminar a las células quimioresistentes, troncales, etcétera. Este es el Programa Nacional de Incidencia en el que todos aquí estamos insertos y que, como ustedes pueden ver, es un programa ambicioso, pero súper posible cuando se trabaja con agendas comunes entre todos. Y los responsables técnicos de todos estos proyectos están aquí en pantalla. Ya hablé de varios de ellos, ¿no? Los doctores del IMSS, que son 5 proyectos anclados al IMSS, INMEGEN, Universidad de Colima, Sinvestap, UPAEP, la Fundación IMSS, entre ellos, INP, el Politécnico Nacional, etcétera. Y tenemos también a una investigadora por CONACYT, la doctora Diana Cacique, que está
prácticamente asistiendo a varios proyectos del PRONAI. Y bueno, ¿por qué el cáncer infantil es una prioridad nacional? Creo que todos tenemos conocimiento de esto y preocupación, y la métrica no convencional que mide los años de vida perdidos por discapacidad o perdidos por decesos, pues indican que México, aquí pintado de rojo, es de alta preocupación, porque es uno de los tantos países que cuenta con el mayor de años perdidos en sus poblaciones. Esto quiere decir que las tasas de mortalidad temprana en nuestros niños y niñas, pues son altísimas. Entonces, la preocupación está más que justificada, y es por ello que ha nacido el PRONAI y que han nacido estas redes de trabajo y estas mesas en las que exhaustivamente Así Leucemia está contribuyendo. Y entonces, si vemos la distribución de casos y la distribución de las tasas de mortalidad mayores en nuestra población, pues tendríamos que reconocer que la zona de centro y sureste de nuestro país, pues tiene los mayores números de casos, ¿no? De novo, y también las mayores tasas de mortalidad y las menores tasas de supervivencia, como ha sido mostrado por el registro de cáncer en niños y adolescentes hasta el 2019, y que además recoge, ha colectado casos por los 10 últimos años a través del sistema del Seguro Popular. Entonces, es por ello que se decidió pilotear en una región vulnerable y después replicar el modelo del pilotaje a otras regiones. Y bueno, también es posible que todos ustedes conozcan que México, dentro de los países latinoamericanos, pues se detecta con el mayor número de casos de novo, de debut anual, por lo menos las cifras que ha reportado el GloboCan en el 2020, y también las mayores tasas. Y los registros de la OCDE también han mostrado con preocupación, aquí en esta gráfica, en los últimos 25 años no ha habido en realidad una caída ni de la incidencia ni de la mortalidad infantil temprana por leucemia. ¿Y cuál es el problema? Pues se resume en esta gráfica el problema. Tenemos una toma del territorio de la médula ósea por células neoplásicas, aquí en amarillo, a expensas de la diferenciación normal de células hematopoyéticas, que están en azul, ¿no? Y que van en avanzada concomitantemente a cambios en el microambiente tumoral, o el microambiente tumoral o el microambiente normal. Entonces, conforme progresa la leucemogénesis, ¿no? Conforme hay más células amarillas que están tomando el territorio de la médula ósea, y hay menos células azules, ¿no? Que representan a la hematopoiesis normal, hay cambios en el microambiente que pueden ser inductores de la leucemogénesis o pueden ser supresores de la leucemogénesis. Ese es el problema biológico de la enfermedad. Y los desafíos son múltiples para entenderlo y para revertirlo, ¿no? En primer lugar, necesitamos entender las bases biológicas de la enfermedad, descubrir la identidad bioambiental que está provocando este ecosistema maligno, estratificar los pronósticos de riesgo en nuestras poblaciones vulnerables, y desarrollar estrategias de prevención y obviamente estrategias terapéuticas que estén adaptadas a nuestras poblaciones, porque la historia nos ha mostrado que utilizando el mismo protocolo terapéutico para los niños aquí en la nación que utilizan en países de economías desarrolladas, no ha resuelto nuestro problema de recaídas tempranas, ¿no? Y bueno, tenemos abandono temprano del tratamiento, pero también debemos de pensar en que tenemos una identidad especial biológicamente hablando de la leucemia,
y socioambientalmente hablando también. Entonces, la implementación de detección temprana, de predicción, de curación dirigida a nuestra población y a menor costo, con menor toxicidad, es una prioridad de este proyecto nacional. Y como dije, si ponemos números, una meta siempre debe de llevar números, siempre, si no, no es meta. Y entonces la meta de llegar al 60% de supervivencia para el 2030 debiera de ser extensiva para nuestro país, no solo para todos los países de Latinoamérica que tienen, que están catalogados dentro de los low to middle income countries, porque nosotros ya somos high, pero aún siendo high tenemos unas tasas de supervivencia como si fuéramos low. Así que esta meta debe ser aplicable a nosotros. Y entonces no más genocentrismo. El cáncer infantil no solo es el resultado de que haya aberraciones genéticas heredadas en la población, posiblemente menos del 5%, ¿no? Es verdaderamente heredado, y el 95% son mutaciones al azar que pueden estar siendo promovidas por efectos micro y macroambientales que hacen tal golpeteo que se manifieste la mutación en las células en diferenciación, ya sea del linaje linfoide o del linaje mieloide en desarrollo en la médula ósea. Entonces, no es un efecto y resultado únicamente de un aberrante sistema genético en el individuo, sino tenemos que considerar alteraciones epigenéticas que tienen que ver desde luego con comunicación extracelular, con el sistema inmunológico, con el microambiente que rodea a la diferenciación celular. Tenemos que considerar las decisiones del linaje que se van tomando, ¿no?, en el contexto de ese microambiente. Desde luego, la evolución celular. Hoy que conocemos que las células malignas tienen su origen en una célula troncal, ¿no?, o iniciadora de la leucemia, que es tan temprana, tan originaria y tan primitiva como una célula troncal normal, y que tiene también regulación en su desarrollo para dar lugar al tumor, pues esa célula troncal leucémica debe de ser uno de los blancos para disminuir esta evolución neoplásica. Pero quizás de los factores más interesantes, ¿no?, y que toman relevancia hoy día son aquellos asociados al estilo de vida, o sea, la dieta, la exposición a radiaciones, la exposición a agentes patógenos o agentes químicos tóxicos que son producto de nuestro estilo de vida, pueden estar repercutiendo, ¿no?, malignamente en la progresión de la leucemia. Entonces, hoy la leucemia debe de verse en el contexto de todo este estilo de vida, en el contexto genético, epigenético y desde luego evolutivo en lo referente a lo maligno. Y para estudiar la integridad de toda, para estudiar con una perspectiva integrativa, quiero decir, con una perspectiva de complejidad al tumor infantil, pues hemos desarrollado en el Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil, que es uno de los proyectos ancla del PRONAI de leucemia, pues 3 estrategias. Una, la estrategia diagnóstica, ¿no?, porque es necesaria, estandarizada y armonizada para que cualquier niño en cualquier lugar de México pueda tener al alcance un buen diagnóstico, por lo menos lo referente a inmunofenotipificación, y cualquiera de los especialistas, muchos de ellos estamos aquí hoy reunidos, pueda diagnosticar a ese niño o monitorearlo a una distancia. Y entonces se están formando redes, ¿no?, que van a trabajar bajo sistemas estandarizados y armonizados para proveer a las poblaciones vulnerables de un diagnóstico preciso. Y después tenemos también en el mismo laboratorio de citómica, me parece que hay algunos micrófonos abiertos.
Tenemos en el mismo laboratorio de citómica todo el bloque de pronóstico, ¿no? No intenta este bloque quedarnos solamente con la medición de enfermedad mínima o medible residual para hacer estratificación de riesgo y el monitoreo de respuesta al tratamiento, sino intenta, desde luego, transitar hacia una medicina orientada en donde se analice el tumor, el contexto microambiental, el contexto inmunológico a través de tumoromas, inmunomas, microambientomas, etcétera. Entonces, exposomas, etcétera. Entonces, este es uno de los proyectos ANCLA y es el que creo hoy voy a discutir a mayor profundidad con la audiencia para lograr que este proyecto, el proyecto de epidemiología, al menos el proyecto de microambiente, el proyecto de epigenética, arrancaran, ¿no? Teniendo una colaboración entrañable y pudiendo revisar y estudiar al mismo tumor desde las diferentes perspectivas. Nosotros trazamos una ruta de la incidencia que ha sido liderada también magistralmente por la doctora Diana Cacique, investigadora por CONACYT. Aquí solo presento el modelo de la ruta, ¿no? Un modelo en el que participa muy activamente el Laboratorio Juárez en Oaxaca. Estoy presentando el modelo de Oaxaca, el Laboratorio Juárez en Oaxaca, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el PRONAI de epidemiología, el PRONAI de epigenética y el PRONAI de citómica. Y entonces inicia la ruta de la incidencia en el sector salud. En el sector salud con la profesional, ¿cómo se llama? Tarea, ¿no? Todas las acciones profesionales de los médicos en el hospital, ¿no? Desde el diagnóstico clínico del paciente y entonces la remisión del paciente a nuestros laboratorios. A partir de ahí empieza una selección y una colección de datos, ¿no? La firma de consentimiento informado y el manejo estandarizado de las muestras con los protocolos debidos de bioseguridad y de biocustodia que llevan en la línea del tiempo a este paciente y a todos sus especímenes a lo largo de un proceso en donde van a caer al final en los laboratorios de investigación. Y esto hoy se oye muy leve, pero no había existido en México un protocolo clínico que tuviera una ruta tan precisa como esta para incidir, porque una cosa es solo movilizar muestras, hacer migrar pacientes, y otra cosa es permitir, ¿no? Darnos la oportunidad a todos los laboratorios que están enlazados de poder estudiar a este paciente de una forma expedita una vez que el clínico lo ha ingresado y además de hacer un compromiso absoluto para regresar al sector salud en el menor tiempo posible, tanto el pronóstico como el diagnóstico y como el resto de los estudios. Entonces, esta ruta la considero yo como una de las secciones exitosas del PRONAI, y va dirigida a través de estos proyectos, conocer, como dije, las causas y riesgos, el diagnóstico y apuntalar tratamientos asequibles a nuestra población. Sin el afán de asustarlos, mucho menos de marearlos. En el laboratorio de citómica, lo que tratamos de hacer es, a través de métodos estandarizados, hoy estamos utilizando Euroflow, pero estamos a un día o dos de empezar a utilizar también todos los paneles de Beckman, ¿no? Y tratar de armonizar, ¿no? Nuestros procesos de inmunofenotipificación. Repito, con la intención de que esto se replique en todas las entidades federativas de México y podamos tener acceso al mejor tipo de diagnóstico, estemos donde estemos. Y conectándonos los especialistas. Entonces, más o menos así lucen las leucemias Pro-B, las leucemias Pro-B y Pre-B, o sea, las combinadas, las leucemias Pre-B o las leucemias mieloides y las enfermedades mínimas residuales cuando nosotros usamos paneles estandarizados.
Y a través de este PRONAI de CONACYT estamos ya siendo capaces de emitir, ¿no?, resultados al debut, a la enfermedad medible residual o durante la recaída. Y también, lo debo de mencionar, es la primera vez, creo, en la historia de nuestra atención a la salud infantil, en donde colaboran de esta forma los sistemas de salud con los sistemas de investigación científica. Y hoy, estos dos, el sistema IMSS o cualquiera que sea el hospital de especialidades de Oaxaca o de Tlaxcala, en colaboración con CONACYT y con los investigadores, están emitiendo resultados. Esto se llama investigación de incidencia, investigación participativa, ¿no? Investigación asistencial. Y nosotros somos pioneros en estos tipos de investigaciones a favor de la leucemia. Entonces, solo para darles la evolución de la enfermedad de una forma rápida, en amarillo tienen ustedes la hematopoiesis leucémica, ¿no? Cuando llega el pequeño a los consultorios, en realidad la mayoría de las veces por los síntomas que ha tenido y que han sido la razón de consultar, la hematopoiesis leucémica está muy alta a expensas de la hematopoiesis normal aquí en rosa, y una vez que se da el tratamiento empezamos a tener la recuperación de la normal y la disminución de la leucémica. En realidad el problema en México tan grave es la mínima residual, es decir, el resurgimiento de clonas malignas que no permiten que haya una remisión completa y que en la mayoría de los casos están asociadas a una recaída. Y tener enfermedad medible residual y tener una recaída disminuye muchísimo las posibilidades de vida de un paciente. Y entonces, usando los enfoques de citometría multiparamétrica, podemos ver así, es la intención que en el futuro tengamos a lo mejor algunos acercamientos de inteligencia artificial que nos permitan visualmente tener la primera estratificación de los pacientes, ¿no? Por entrenamiento computacional. Y entonces una médula ósea control sin leucemia luce así. Todas las células se van clusterizando, ¿no? De acuerdo a sus propiedades fenotípicas y biológicas en general. Una leucemia al diagnóstico que tenga alta ocupación de la médula ósea, aquí en rojo, luce de esta forma, y aquí ven estas células rojas cuando la enfermedad medible residual empieza es positiva, ¿no? Y ulteriormente cuando transita a una recaída. Entonces, las herramientas que estamos utilizando de última generación nos permiten ver de forma fidedigna la leucemia desde una perspectiva multiparamétrica. Y entonces vamos teniendo el seguimiento que tampoco se había dado tan sencillamente, por lo menos los sistemas de salud pública en nuestro país, y hoy somos capaces de ir monitoreando, ¿no? A nuestros pacientes a través de la mínima residual 1, después de la 2, y lo mágico es tener este enlace directo, ¿no? Con los clínicos, con el médico tratante, para advertirle cuando un individuo está en realidad en semáforo rojo, porque lleva aquí el seguimiento, lleva su debut rojo y después una mínima 1 rojo y luego una mínima residual 2 otra vez positiva, ¿no? Advertirle que tenemos que hacer quizás un cambio en el tratamiento, una intensificación, una combinación de tratamientos, etcétera, o quizás celebrar, ¿no? Con el mismo médico cuando ya empieza a haber verdes, pruebas negativas después del seguimiento. Entonces, esto también es sin precedente y ha nacido de un proyecto de investigación, y yo quiero que al menos ese mensaje hoy llevemos a casa. La investigación sí puede, ¿no? Apuntalar, ¿no? Prioridades de salud y apuntalar programas prioritarios en la nación que dediquen las diferentes capacidades a resolver
casos de mal pronóstico. Entonces, al día de hoy, bueno, pues somos capaces a lo mejor de poner en semáforo de preventiva a muchos de nuestros pacientes, de realmente empezar a transmitir la preocupación a los clínicos o de celebrar unos buenos desenlaces. Pero al mismo tiempo que vamos haciendo el diagnóstico, ¿no?, convencional, de rutina, pero diría yo extendido, ¿no? También vamos generando datos y por lo menos en los formularios digitales que en el CIBIOR, en este PRONAI, han sido diseñados y conducidos por Ana Clara López Blanco, nosotros de primera instancia tenemos la colección por lo menos de 169, casi 170 datos clínicos, no exhaustivos. El programa de epidemiología dentro del PRONAI hace exhaustividad. Aquí solamente son 169, 104 datos de inmunofenotipificación, solo de inmunofenotipificación. Tenemos además algunos otros cientos que nacen de citómica y que nacen del microambiente tumoral, pero solamente paralelo al diagnóstico tendremos estos datos y la exposición ambiental o variables socioeconómicas que nos permiten ver de otra forma, ¿no?, la enfermedad. Y vean ustedes solo algunos de estas variables que son recogidas a través de estos formularios digitales que tenemos en los teléfonos de nuestros colaboradores, los hospitales. Además casi todos ellos están anclados al PRONAI de epidemiología. Podemos ahora, pues, en primer lugar, ya tener PAIs, ¿no?, que nos indican cuál es la incidencia de casos, bueno, que han llegado a nuestras manos en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, ¿no? ¿Cuál es la procedencia hospitalaria de cada uno de esos casos? Y esto es importante cuando uno empieza a tener en mente los registros nacionales de leucemia para el país. ¿Cuántos de estos casos son debut? ¿Cuántos son mínima residual? Y sobre todo empezar a ver la demografía de nuestra leucemia, ¿no? Y aquí es importante, es el primer dato que quiero resaltar, porque si ustedes conocen todos los trabajos que hay de los epidemiólogos mexicanos, especialmente todo el trabajo de Mejía Aranguren y colaboradores, y el trabajo de la leucemia extranjera, digamos, siempre vemos un pico de edad de 3 a 5 años que no vemos en nuestros casos. Nosotros, si ven tanto en niños como en niñas, no solo tenemos un pico, tenemos casi una meseta, o sea, tenemos una leucemia que no está resolviendo con la edad, una leucemia que inicia, ¿no?, y en el primer pico de los primeros años de vida, pero que nunca cae como en el resto del globo, que continúa y que de forma muy preocupante aumenta despavoridamente en la edad del adolescente. Y eso es el primer dato, ¿no?, que nace de este proyecto nacional estratégico. Y después tenemos también una caracterización de los tipos de leucemia con mucha mayor profundidad de lo que se hacía en el pasado, ¿no? Solo decir que son de precursores de B. Hoy tenemos varios laboratorios, ¿no?, muchos de ellos liderados por ustedes, que ya estamos puntualizando el estadio de diferenciación en el que se queda el tumor, y esto es importante porque ya hemos publicado con antelación que estadios de diferenciación pueden tener ciertas relaciones con el número de células troncales, tanto normales como leucémicas, la capacidad de remisión, etcétera. Algunos otros datos interesantes, desde luego, pues incluyen a los síntomas, ¿no?, el tiempo en el que se presenta cada uno de ellos, etcétera, los antecedentes oncológicos. Aquí ustedes ven que en varios de nuestros pequeños hay antecedentes oncológicos y la mayoría de ellos están en los TIOS. Después, el perfil socioeconómico no es algo que nos haya alertado, porque, bueno, el 70% de nuestros niños están en un perfil socioeconómico de pobreza y pobreza extrema, pero eso más o menos es la pirámide que se observa en nuestro país.
Entonces, sí tenemos un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, desde luego, que la estamos reconfirmando con nuestro equipo de trabajo. Y lo que es muy importante también es reconocer la exposición medioambiental a la cual están expuestas y expuestos nuestros pacientes. Y entonces aquí hemos visto que torres de alta tensión, los transformadores, sembradíos, y desde luego, pues pesticidas, herbicidas, podrían estar asociados, ¿no? No estoy hablando de una asociación causal todavía, aunque a partir de este estudio se están generando muchos otros que ya quieren ver causalidad a nivel celular del efecto de sustancias tóxicas de exposición de riesgo en la manifestación leucémica. Y otra cosa muy interesante que emana de simplemente tener la conexión con la clínica y la conexión con todos los datos familiares de nuestros pacientes es empezar a verificar dónde se encuentran la mayoría de los casos para investigar si hay clusterización de casos. Aquí hago una pausa solamente para recordarles que la leucemia, ¿no? Como el 50% de los casos de cáncer infantil en México o el 30% de los casos en el mundo, en realidad no es una enfermedad de alta frecuencia. Si uno la compara con mama, ¿no? Con cáncer cervicouterino, con cáncer de próstata, no es una enfermedad de alta frecuencia. Tenemos una frecuencia aproximadamente del 5% de los casos respecto al resto de las enfermedades neoplásicas del globo. Esto haría pensar que no hubiera clusterización, es decir, que no hubiera aglomeración de casos en algunas regiones, sino que hubiera más o menos una distribución, ¿no?, homogénea de casos alrededor del globo. Sin embargo, una vez que estamos pensando en determinantes sociales y ambientales de la salud, debemos de buscar regiones para tratar de entender si pudiera haber aglomeración de casos y en ese caso empezar a entender el entorno patogénico de nuestros pacientes. Y eso es lo que también estamos haciendo en el PRONAI. Entonces, tanto el laboratorio de epidemiología como el nuestro mismo estamos identificando las regiones de donde proceden los niños que están debutando con esta enfermedad. Y eso ha sido muy interesante, especialmente cuando empezamos a mapear aquellos que tienen aberraciones de riesgo, ¿no? El 44% de los niños que estamos estudiando, ¿no?, a los que nos debemos, han presentado algunos fenotipos de riesgo que incluyen la expresión, por ejemplo, de MPO de 66C, de 117, de 33, etcétera, en leucemias linfoblásticas agudas. Y nosotros no hacemos genética, lo hace la doctora Carmen Alaez en el IMG, pero llegará un momento en que estos niños con fenotipos de riesgo los comparemos con la genética que ve la doctora Alaez, pero al menos el fenotipo de riesgo en 44%, pues nos llevó inmediatamente a tratar de mapearlos. Entonces, eso es también un área que está en desarrollo, ¿no? El mapeo, la regionalización de los casos, porque nos podría ser de mucha utilidad después cuando tratemos de entender los inductores de los casos de mal pronóstico. Y luego tenemos el contexto inmunológico, microambiental, ¿no?, además del contexto tumoral, y que dialoga con el entorno ambiental como una prioridad de este PRONAI. No solo ver de forma muy separada al tumor, ver de forma muy separada la epidemiología, sino hacer que dialoguen casi todas estas áreas de estudio. Entonces, en lo referente al contexto inmunológico, bueno, pues la doctora Ramírez es expertísima en ver immunoscoring, en lo que se ha especializado en los últimos años, y entonces no solo en identificar el fenotipo del tumor, sino una vez que de
de esta gráfica del ecosistema tumoral, uno retira al tumor, ver lo que está subyacente a él y cuál es el perfil de los individuos que van recayendo o que van debutando con formas atípicas de la enfermedad. Entonces estamos viendo a través de este programa también el contexto inmunológico de los pacientes y tratando de poner especial atención en aquellos que están debutando con leucemia mieloide aguda, que son muchos, y que la mayoría de los adolescentes están debutando con mieloide aguda, y el doctor Núñez ha descubierto que tenemos unas tasas de mortalidad más altas en estas leucemias y en estas edades que en los otros grupos de edad. Y entonces estamos muy interesados en conocer cuál es el contexto inmunológico y cuál es el contexto microambiental de las leucemias atípicas. Y bueno, pues solo como avanzada, pues una reconfiguración del sistema inmunológico es lo primero que uno observa, ¿no? Y es lo esperado. Pero además de este contexto inmunológico, Juan Carlos Balandrán, que es una estrella brillantísima, que alumbró por muchos años nuestro laboratorio y hoy lo sigue alumbrando desde lo lejos, descubrió parte del microambiente que se enlazaba además con el perfil inmunológico de los pacientes. Y este descubrimiento lo hizo a través de la generación de enfoques de súper alta tecnología de organoides, es decir, tratándose de acercar a la medicina orientada o de precisión, empezó a hacer organoides personalizados de la leucemia. Es decir, el individuo que debuta con un tumor, ese tumor debe de ser estudiado en el contexto de su mismo microambiente, no en el contexto de un ratón, ni en el contexto de una línea celular estromal que crece uno en un plato de cultivo. Entonces empezó a diseñar estrategias para tener organoides, estructuras tridimensionales que hicieran crecer al tumor dentro de su contexto. Y el descubrimiento que pongo aquí y que me gusta muchísimo es el descubrimiento de la remodelación del microambiente tumoral. Si ustedes ven, en el panel de arriba tenemos un organoide que está compuesto por estroma normal, de un individuo no leucémico, no hematológico, ¿no? Al que se le siembran células en competencia, buenas, que son las azules, y malas, que son las rojas, ¿no? Células primitivas, porque son CD34, azules o rojas, y entonces se ponen a convivir, ¿no? Dentro de una casita, dentro de una estructura tridimensional normal. Después de 5 días, ustedes pueden ver claramente que a las células rojas, a las malignas, fue a las que más les gustó crecer o las que más atributos y herramientas tuvieron para hacerlo. Y no solo eso, desplazaron a las células azules que habían sido las que primero colonizaron el tumor. Entonces, esto nos deja de evidencia que el microambiente normal tiene, desde luego, atributos y tiene propiedades para hacer crecer a las células normales con alta afinidad, pero que una vez que hay en ese microambiente normal células anormales, estas tienen propiedades para desplazar a las células normales y para reconfigurar la estructura microambiental de la médula ósea. Y entonces esto es importante porque hablamos ya de desplazamientos y hablamos de reconfiguraciones. No solo hablamos de crecimiento tumoral. Toda la vida hemos escuchado que los tumores crecen hasta debajo de las piedras y eso no es cierto. Los tumores crecen de una forma súper ordenada y además hacen estrategias, ¿no? Crecen estratégicamente remodelando el sitio en donde van a crecer y desplazando a las células normales que estaban en ese sitio. Entonces, una de las preguntas de Juan Carlos Balandrán es, ¿este microambiente tumoral es homogéneo? Todos los niños tienen el mismo microambiente, la remodelación es homogénea, la remodelación es sistemática, y entonces hizo secuenciaciones de estromas de niños leucémicos y los comparó con estromas de niños no
no hematológicos normales, y lo que descubrió es que al menos había dos nichos, un nicho inflamatorio y un nicho supresor. Y este nicho supresor dialoga, obviamente, con un sistema inmunológico supresor-ish, es decir, células T-Rex, células NK-Rex, células que expresan, bueno, posiblemente, eso es lo que creemos, este nicho supresor dialoga con todas estas células supresoras porque las propiedades intrínsecas del nicho supresor pues tienen prevalencia o dominancia de moléculas que aparentemente podrían ser el punto, ¿no? de interacción con el sistema inmunológico supresor. En cambio, el nicho inflamatorio podría ser el inicio de un evento al debut de crecimiento tumoral, creando todas las condiciones necesarias para que el tumor crezca a expensas de la hematopoiesis normal. Y entonces también descubrió que además de que en el programa se encuentra un nicho inflamatorio y se encuentra un nicho supresor, estas células son capaces de generar este ambiente porque son capaces de producir y secretar citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento que están asociados a eventos inflamatorios. Y lo importantísimo era conocer si hay una célula iniciadora de la leucemia dentro de esos nichos, porque no la habíamos podido descubrir con un programa especial para célula iniciadora de la leucemia o célula troncal tumoral. Y entonces aprovechando, ¿no? Que hay dos nichos y que estos dos nichos pueden ser replicados en el sistema de organoides, ¿no? Tenemos el nicho, un nicho quiescente, un nicho de menor actividad al centro del organoide y un nicho de mayor actividad tumoral al exterior del organoide. Juan Carlos hizo un doble hit, una tecnología de doble hit en donde hizo un primer crecimiento celular en el organoide y después lo pasó a un ratón y entonces vio la evolución de la leucemia y todas aquellas células que se habían formado al interior del organoide, es decir, que estaban en un nicho menos activado, eran las células que sostenían la leucemogénesis in vivo en el ratón. Es decir, había una especie de células iniciadoras de la leucemia de larguísimo alcance al interior de los nichos leucémicos y células normalmente tumorales, ¿no? Que son las que componen el tumor y que son las superactivadas al exterior de los organoides, pero que aparentemente eran autolimitantes. Y entonces llegamos ahora al concepto de la célula que inicia la leucemia y que posiblemente no sea una célula que tenga un fenotipo especial, pero sí tiene un comportamiento dependiente del microambiente en el que se desarrolla. Es decir, yo a esa célula la puedo detectar e identificar si identifico el nicho proleucémico interno o identifico el nicho proleucémico externo. Y es importante, es relevante conocer quién inicia la leucemia, quién inicia una manifestación, siempre es muy importante, más importante que reconocer e identificar quién se manifiesta, es quién inició ello. Lo mismo en la leucemia. ¿Por qué? Porque una terapia convencional que únicamente erradique a las células revoltosas, ¿no? A los manifestantes, a las células activas tumoralmente, nunca va a permitir que haya una remisión completa. Siempre que haya una célula iniciadora de la leucemia, habrá una recaída. Entonces, nuestro deber ahora como investigadores científicos es tratar de tomar como target a la célula iniciadora de la leucemia en el diseño de nuestras terapias específicas anti estas células primitivas para lograr la regresión tumoral. Entonces, eso es una de las áreas en las que trabajan varios de los PRONAIs en este gran proyecto y el nuestro mismo. ¿Por qué son importantes estas células iniciadoras de la leucemia? No solo porque de ella derive el tumor mismo, sino porque cuando las ponemos en encuentro con los principales quimioterapéuticos, ¿no? que conforman el arsenal
con el que inducimos a la remisión al inicio de la leucemia a nuestros niños y niñas, ellas son resistentes. Aquí tenemos en primer lugar una curva ROC en donde vemos que aquellas células que provienen del interior del organoide, las 3D-IN, ellas son células mucho más invasivas, ¿no? Y que progresan más rápido y más malignas. Pero cuando las ponemos además en contacto con diferentes quimioterapéuticos, ellas, aquí en rosa también, son las que más resisten al efecto antineoplásico de los quimioterapéuticos. Entonces es importante tomar en cuenta. Ahorita ya llevamos tres elementos. Uno, desde luego, el tumor. Dos, el microambiente que rodea al tumor. Y el sistema inmunológico también que dialoga con ese microambiente. Y tres, las olas que inician al tumor. No va a ser fácil remitir a los niños mexicanos si no conocemos todo el ecosistema tumoral. Y entonces el graphical abstract del proyecto de Juan Carlos, ¿no? Esta es la célula que inicia el tumor, ese es nuestro blanco, esa es nuestra meta para poder remitir por lo menos al 40% de los niños en México, además de todo el contexto en el que se desarrolla. Para lograr entender cómo se mueve esa célula, con quién interactúa, ¿no? En dónde se encuentra, hacia dónde migra y todo, pues estamos haciendo uso de modelos matemáticos que inició en el laboratorio Enciso, Jennifer Enciso, y que nos permitió tener una luz muy importante sobre la interacción entre el microambiente tumoral, aquí en rosa, el tumor mismo, y el efecto de los mediadores inflamatorios que pueden ser los detonantes de una manifestación, ¿no? De aberraciones genéticas y entonces los detonantes del inicio de la leucemia, ¿no? Entonces estamos haciendo, no es mi intención llevarlos por todo el modelo matemático, pero estamos haciendo diferentes enfoques, ¿no? Computacionales para conocer cuál es el primer hit, dónde se encuentra la primera aberración, la primera lesión y en qué estadio de diferenciación para poder desde la raíz empezar a tratar integralmente a esta enfermedad. Y lo que descubrió Jenny es que dentro de la hematopoiesis normal hay una transición de estadios entre ProB y PreB, en donde hay una vulnerabilidad, una sensibilidad a efectos ambientales inflamatorios y que con cada input inflamatorio, microinflamatorio, no se necesita una gran inflamación, puede haber un cambio importante en la expresión de receptores y ese switch en la expresión de receptores hace que inicie un programa microambiental diferente en el individuo. Entonces, en eso estamos, por lo menos tenemos una triada, ¿no? En donde están en continua colaboración la inflamación y el sistema inmunológico, las células iniciadoras de la leucemia y el microambiente tumoral. ¿Y de dónde viene la inflamación? Cuando alguien no está necesariamente sometido a una superinfección, ¿no? O no cursa por una enfermedad metabólica o inflamatoria crónica. Bueno, pues el mismo tumor es capaz de producir a través de los exosomas y liberarlos al microambiente microRNAs. Ese es otro descubrimiento de Yusara Ríos. Y estos microRNAs tienen motivos que unen a los TLRs y que pueden iniciar procesos inflamatorios. Y lo muy interesante es que esos microRNAs que vienen en bolsitas, en exosomas, en el tumor y que son posiblemente los que inician ese remodelado que les mostré en los esferoides, esos microRNAs son comunes a muchos tumores. Solamente la leucemia, aquí están representados en las esferas naranjas o amarillas, los tipos tumorales, de acuerdo
a la dominancia de producción de esos microRNAs. Y la leucemia, vean, está aquí y en realidad tiene una contribución pequeñísima con respecto a la producción de esos microRNAs. Vean el cáncer de cerebro, del sistema nervioso central, vean al cáncer colorectal, vean al linfoma, etcétera, a cáncer de pulmón. Es decir, tenemos un sistema neoplásico altamente productor de microRNAs que lo que hacen es crear autonomía, ¿no? Generar la famosa, ¿cómo se llama? A tierra fértil para poder crecer. Aparentemente, leucemia es uno de ellos y no es en los que mayormente contribuye. Y lo que hacen estos microRNAs cuando son liberados por el tumor mismo es ayudar a que a través de las señales de TLR se produzcan citocinas proinflamatorias y no solo eso, se inhiba el crecimiento de las células normales, es decir, una célula leucémica a través de sus exosomas genera microRNAs, activa a células del microambiente o células hematopoyéticas también y genera un sistema muy propicio, ¿no?, para su crecimiento y nada propicio para el crecimiento de las células normales. Quiero terminar esta charla para decirles que estamos orgullosísimos de que mi institución ha elegido este laboratorio que emana de la ciencia aplicada, como el referente para iniciar o para dar soporte a una estrategia nacional que se llama OncoCrean, y esta estrategia tiene por blanco o tiene por objetivo hacer un manejo integral de todos los niños con cáncer en la nación, no solo los institucionales, en lo prospectivo también los que no son derechohabientes, y obviamente para hacer ello necesita que haya un sistema de referencia de fenotipificación y diagnóstica, y bueno, incluir en ese sistema de referencia a un laboratorio de investigación es un gran paso para México, para nosotros también, para los que estamos acá. Y este es nuestro nuevo sistema de referencia, la citómica clínica, que es un hijito, un bracito del laboratorio de citómica, en donde ya se opera día y noche para dar resultados al debut, a la mínima residual o a la recaída, y ayudar a que haya una medicina orientada y sobre todo súper expedita. Desde luego, este sistema intenta que se replique, ¿no? Ahorita está anclado al CIBIOR, pero pues la intención es que se replique en otros lugares del mundo, y la intención es que tenga el acompañamiento de todos los expertos como ustedes en diferentes partes de la República, no importa a qué institución pertenezcamos. Y por último, pues la cereza del pastel es un citómetro de masas que está operando ya en el CIBIOR, y este citómetro de masas nos permitiría ver hasta 130 parámetros al mismo tiempo en las células únicas. Por hoy tenemos solo un panel de 40 y tantos, 42 parámetros, pero que incluye este panel todos estos aspectos de los que les hablé durante la charla, es decir, el aspecto microambiental, el aspecto inmunológico, desde luego el aspecto tumoral, ¿no? Y la huella de la recaída. Y pues la intención es ir con investigación asistencial hacia la medicina de precisión, y esto no sería posible desde luego si no hacemos programas como en el que estamos participando, programas de agendas comunes, programas de planteamientos globales en los que se unifique, ¿no? El trabajo por una causa. Entonces termino diciendo que la ciencia tiene causa, y nuestra causa hoy son los niños con leucemia. Muchísimas gracias por todo y estoy abierta. Creo que ya me pasé de tiempo, o no lo sé, pero estoy abierta en caso de que haya oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Pelayo, por esta excelente ponencia que nos permite ver el abanico de posibilidades para llegar por diferentes frentes a un problema
que hoy por hoy afortunadamente no es tan frecuente como otras enfermedades, pero es devastador. No solamente para los pacientes que lo padecen, para sus familias, pero sabemos que para la sociedad. Y habiendo en el mundo la posibilidad de que hasta 8 o 9 de cada 10 niños que padecen leucemia salgan avante y con buenas condiciones de vida, es imperioso que en México lleguemos a esos mismos números, ¿no? Eh, no es correcto el tener nosotros como otros países que la mitad de esa eficiencia, ¿no? Entonces, sí hay que atacarlo por muchas vías y muchas gracias por este panorama general. Efectivamente, estamos un tanto sobre tiempo, pero tenemos algunas preguntas que me parece sí es muy pertinente les demos voz. Y nos preguntó Margarita González Zamorano que si sería sensato pensar que la distribución de casos reportados sea consecuencia de subdiagnóstico por poco o nulo acceso a estudios o acceso a especialistas en zonas alejadas del centro del país. Esto basado en el mapa que mostraste. Entonces, esa sería la primera pregunta. Si ya tenemos algún tipo de dato duro que confirme esto que muchos sospechamos, ¿no? A lo mejor es subregistro o algo. Estoy segura que es de todo, es decir, estoy segura porque hay un subregistro, ¿no? Lo estamos descubriendo. Somos privilegiados todos aquí de estar viviendo hoy la oportunidad de iniciar un registro nacional de cáncer infantil, porque se está iniciando en colaboración de toda la cabeza de sector, de Secretaría de Salud, con el IMSS y con todas las instituciones. Entonces eso nos va a dar una luz, Margarita, nos va a dar una luz real de lo que está pasando. Es posible que haya subregistro regionalizado, ¿no? Nosotros lo que hemos descubierto en esta región vulnerable es que a pesar de que les mostré que los mapas tenían los focos rojos en esa región, nosotros descubrimos que es 10x ese foco rojo. O sea, hemos visto que en realidad el debut de número de casos nuevos es mucho más alto de lo previamente pensado. Pero no hemos ido más allá. O sea, la estrategia Oncocrean hoy nos va a dar muchísima luz porque nos va a permitir en otros lugares de la República tener ensayos similares y poder comparar. El programa de Leucemia va a dar toda la luz del mundo también, porque se trata de, no importa cuál es la institución, empezar a registrar los casos en las diferentes zonas del país y entonces decirnos con mayor precisión si solo es un subdiagnóstico o estamos ante un fenómeno de incidencia de riesgos ambientales o familiares o de estilo de vida que pudiéramos combatir con políticas o con intervenciones diferentes. Gracias. Estoy Muchas viendo gracias. que tenemos... Sí, ¿quieres que yo lea o tú? Así que aquí ya las tenemos, me las organizaron nuestro equipo técnico. Entonces, de Martín Pérez Santos te pregunta que si hay alguna inmunoterapia para leucemia linfoblástica aguda que ya esté aprobada. Nos pregunta pues, por la FDA, supongo que varias, pero a lo mejor aquí también sería pertinente por COFEPRIS, ¿no? Sí, a lo mejor ahí me va a ayudar el doctor Olaya en caso de que todavía esté conectado, pero bueno, CAR-T-cells está aprobado, ¿no? Para casos de recaídas frecuentes y de alta vulnerabilidad, desde luego, y CAR-T-cells aprobado. Y también estas Blinavimab, nunca lo sé pronunciar, pero inmunoterapias que tienen doble reconocimiento, están aprobados también y están entrando a México. O sea, en México también hay un gran interés de que se empiecen a establecer estas terapias. Yo no sé si todavía es confidencial o no, pero por COFEPRIS se acaba de aprobar el uso de CAR-T-cells, no en niños, pero sí en adultos, y ese es también un logro excepcional. Entonces, muy pronto las tendremos.
ya andando, seguramente. Gracias, doctora Pelayo. Sí, sí está por aquí el doctor Olaya. No sé si quiera agregar algo, doctor. Sí, como bien dice la doctora Pelayo, existen dos estrategias actuales de tratamiento para leucemias desde el punto de vista de inmunoterapia, y uno de ellos es el uso de anticuerpos monoclonales. Hay diferentes estrategias. El más común y el que tenemos en México es un anticuerpo biespecífico anti-CD19 que presenta a los CD3, muy similar a lo que hace el CAR T-cells. Y hay uno que es el CD22, que funciona como un anticuerpo que presenta y acarrea un medicamento que es una anticalcineurina que induce apoptosis en el blasto. Entonces, estos son dos de los medicamentos que hoy existen. El primero sí hay disponibilidad en México, del segundo no. Y sí, efectivamente, uno de los proyectos de PRONAI que hoy estamos también incluyendo en este PRONAI es el desarrollo de terapia celular con CAR-T para los pacientes pediátricos, y los adultos. El grupo de Monterrey está trabajando muy arduamente para ello. Muchas gracias, doctor Olaya. Tenemos una pregunta del doctor Pedro Zárate Rodríguez. Si la información que mostraste es solo de centros hospitalarios y población del IMSS. No, no solamente es población del IMSS. El PRONAI ve a todos, a derechohabientes y a no derechohabientes, y los datos que yo mostré son de centros hospitalarios no IMSS e IMSS. Todos. Estamos ahorita abriendo apenas ISSSTE, acabamos de abrir, ha sido gradual, y eso es la colaboración también muy estrecha con el doctor Núñez y la doctora Baños, abrir hospitales en diferentes, secuencialmente, pero en diferentes etapas, ¿no? Y el ISSSTE acaba de ser abierto, pero hasta este momento está Secretaría de Salud en los 3 estados, todos los hospitales de Secretaría de Salud y del IMSS. La estrategia OncoCrean por el momento arrancó con hospitales IMSS, pero se espera que IMSS Bienestar vaya a incluir a hospitales no IMSS y regiones no hospitalarias no IMSS. Gracias por la pregunta, doctor. Muchas gracias, doctora Pelayo. Tenemos 2 preguntas de Margarita González que voy a sintetizar en una misma. Uno es la experiencia que han tenido en el envío de muestras por tiempo de transporte, viabilidad y porque de repente es muy difícil. Y la otra tiene que ver con el porcentaje de MR positivas, si ustedes han tenido alguna discusión al respecto de serán, no serán. Esa con respecto a Margarita, además de que la felicitación por el excelente webinar. Muchísimas gracias por las palabras. Y sí es el mayor desafío. Para un científico el mayor desafío es la movilización de muestras, no el enfoque científico. Realmente créanlo, y entonces por eso es mucho más aplaudible el que se haya hecho la ruta de la incidencia. ¿Por qué? Pues porque tener una muestra en Baja California Sur no es lo mismo que tener una muestra, ¿no?, en Puebla o en Oaxaca, en una zona que está accesible. Entonces, dependiendo del lugar de donde venga la muestra, pues tenemos retrasos importantes en la llegada, y por lo tanto la viabilidad se merma muchísimo. Estamos trabajando fuerte en convenios con transportadoras, en todo esto para que llegue lo antes posible. Lo que sí les puedo decir es que en el laboratorio Citómica trabaja tal cantidad de horas nuestras colegas de trabajo, nuestras especialistas, que intentamos, a menos que sea un caso excepcional, que dentro de las 48 horas se esté dando los resultados, dentro de las 48 horas después de que se recibe la muestra. Entonces, en muchos estados ya tenemos la llegada de la muestra al otro día, en otros todavía no lo logramos, por lo que he dicho, y esto ha derivado en que la discusión con las autoridades sea pertinente la réplica de nodos. O sea, a la doctora Arriaga muchas autoridades la están persiguiendo todo el día para que replique nodos, porque exactamente eso podría ayudar a que esta eficiencia
en realidad sea horizontal, ¿no? Pero sí, doctora, es un desafío fuerte. Más o menos el 30% de lo que recibimos son enfermedades medibles residuales. Muchas gracias. En el PRONAI y un poco más, como 40% en Oncocrean. Ok, muchas gracias. Sí, adelante. Sí, gracias, doctora Pelayo. Tenemos dos preguntas más, una de Eduardo Vadillo y otra de Adrián Eduardo Acosta, que voy a poner en consecutivo porque, sí, en consecutivo, porque creo que tienen que ver con respuestas de parte tuya y un tanto también de así leucemia infantil. Una es, además de las felicitaciones por parte del doctor Vadillo, él nos dice que con toda la información que se genera los médicos para toma de decisiones terapéuticas, que si se han considerado que en los estados vulnerables ejercer algún tipo de acciones educativas para que el médico entienda toda la información que le brinda. Y por parte de Adrián Eduardo Acosta es que él trabaja en un laboratorio de referencia, reciben 30 a 50 pacientes mensuales, el 50% suelen ser casos de leucemia infantil y ellos utilizan paneles de una compañía en particular, Beckman Coulter, y nos pregunta que qué papel podrían tener los laboratorios privados en este proyecto. Yo tengo algunas respuestas desde el lado de así, pero bueno. Adelante, inicia tú. Bueno, en ambos casos, justo en así leucemia infantil, y por eso les invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Equipo técnico, no sé si podemos poner ahorita ahí donde está cómo inscribirse a la página, seguirnos por Twitter, por Facebook, y también en estos webinars de forma regular o sumarse a las mesas de trabajo. La idea es incluir a todo mundo, tanto especialistas de laboratorio como especialistas médicos, como personal de salud en general no especialista e incluso gente que no sea personal de salud, pero que está interesado de alguna manera en esta terrible enfermedad, ya sea porque son pacientes o los familiares de los pacientes. Y tenemos varias mesas de trabajo y una de ellas tiene que ver con acciones de empoderamiento a partir de el conocimiento. Y a esas se pueden sumar y no ustedes para participar, pero también la gente que requiera de esta capacitación. Lo que estamos pensando desde así es involucrar varias áreas. Tenemos nosotros la parte del inmunofenotipo y a esa es a la que nos enfocaríamos sobre todo, pero eso no cancela la posibilidad de también colaborar con nosotros PRONAIS y poder tener algún tipo de capacitación en otras áreas de conocimiento que le puedan ser de gran utilidad, sobre todo para la gente que aplica esta tecnología. Con respecto a los paneles, eso es parte de lo que a mí más me motivó a la hora que me invitó la doctora Pelayo y fue esta apertura de, en este momento no importa la plataforma que se esté utilizando para los inmunofenotipos o incluso para estos acercamientos de nueva búsqueda de marcadores que nos puedan dar huellas probablemente que caractericen a la leucemia infantil en México, cualquier plataforma, siempre y cuando esté bien aplicado el método, o sea, métodos estandarizados, son bienvenidas y se pueden sumar, ya sean del sector público, del sector privado, son bienvenidos a sumarse, tanto para la discusión y demás de esta sería la mejor manera. En así tenemos que llegar para tener un reporte armonizado, que ese va a ser nuestro principal estandarte a presentar, no el único, pero el principal estandarte a presentar. El resultado es poder decir, esta es la forma en la que vamos a reportar y de allí ya vamos a poder tener un registro nacional, porque hoy día, aunque mucha gente lo está haciendo bien, probablemente están usando diferentes unidades para reportarlo, diferente combinación de marcadores para reportarlo, y eso imposibilita que podamos tener un registro nacional. También dificulta que cualquier especialista en el país pueda interpretar toda esa información
y utilizarla de la manera más eficiente. Entonces, mucho de eso lo estamos orientando y bienvenidas todas las plataformas de cualquier sector. Sí, gracias, Lulu. Ya solo yo agregaría que por supuesto que Beckman también tiene paneles súper poderosos y que nosotros estamos a nada de integrarlos a este programa. Es decir, iniciamos por paneles estandarizados por facilidad y porque iniciar un proyecto de tal envergadura siempre debe de ser como bajo estándares para disminuir al máximo los riesgos de cualquier equivocación de nosotros, pero estamos a nada de incorporar todos los paneles de Beckman, a días de hacerlo, entonces son bienvenidos. Durante la presentación no mencioné el grandioso trabajo de muchos, del equipo en formación en el laboratorio, pero sobre todo de la doctora Rubí Romo y Karen Ayala, y ellas son especialistas hoy en Neuroflow, pero ya se están especializando también en Beckman, entonces yo creo que el diálogo va a ser universal, de eso se trata, de un diálogo universal armonizado. Sí, muchísimas gracias. De hecho, si entran con nosotros, si entran a la liga que en este momento la maestra Zárraga puso en el chat, ahí está lo de mesas, se pueden sumar a las mesas, ahí hay algunas que hablan de paneles y tenemos lugar para especialistas o para oyentes. Esa mesa está liderada por gente que tiene muchísima experiencia, como son el doctor Zárate, la química Nereida, y ahí hay opción al diálogo y a llegar a consensos, ¿no? O sea, todas las plataformas son bienvenidas, incluso aquellas que se hayan generado en el laboratorio, siempre y cuando esté estandarizado, se entiende que está bien hecho, ¿no? Y bueno, pues esas son todas las preguntas que tenemos. Tenemos de parte de Irma Olvera desde YouTube la felicitación y el reconocimiento a tu grandísima labor, doctora Pelayo. Muchas gracias, Irma, también de mi parte por ello. Y pues ya con esto podemos cerrar maravillosamente nuestro primer webinar. Para que todos lo tengan ya más o menos programado. De todas maneras, les haremos llegar información por los diferentes canales de comunicación que tenemos en ASI. Suscríbanse a nuestro newsletter para que también tengan esta información de manera más expedita, pero se van a realizar todos los terceros jueves de cada mes a esta hora. No es cierto, el segundo jueves, ¿verdad, equipo operativo? De la CI, el segundo jueves. Este fue extraordinario que se realizara en esta fecha, pero fue justo para aprovechar que este es el mes de la concientización del cáncer infantil. Y les hacemos llegar la calendarización de los siguientes webinars que ya van a ocurrir pues cada mes. Entonces, muchas gracias por sumarse. Muchas gracias nuevamente, doctora Pelayo, por este excelente webinar, que seguro dará pie a otros extraordinarios más adelante, pero es maravilloso abrir con algo tan entusiasta y tan bien pensado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por poner todas sus capacidades y el corazón en esta iniciativa. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos pronto. Gracias.